Entonces vamos a buscar otro tema tan importante y tan interesante en la enfermedad crónica, en la atención del adulto mayor, como es la osteoporosis. En mi paciente diabetes mellitus y cómo debo intervenir. Estos son mis conflictos de interés. Recordarles que el próximo 4 de noviembre vamos a tener el simposio de osteoporosis. Están cordialmente invitados. Es entrada libre. Todos debemos saber de osteoporosis. Reconocer que la hiperglicemia deteriora el hueso por 9 mecanismos a la fecha reconocidos. Puede ser pregunta de examen de STEP. Los medicamentos antidiabéticos tienen diferentes riesgos en caídas y fracturas. También puede ser pregunta de STEP. Tener en cuenta que la prevención primaria a la fecha sigue siendo la herramienta fundamental para la mejor salud ósea. Entonces, aquí están los 9 mecanismos por los cuales la diabetes mellitus me incrementa el riesgo de fragilidad ósea, incrementa la adipogénesis, convierte al hueso en un albergue de células grasas, altera, la hiperglicemia altera los requerimientos de insulina y de vitamina D en el cuerpo, me promueve el factor fibroelástico 23, la expresión del ligando RAN y la esclerostina, me disminuye la línea de osteocitos y de células osteoformadoras, me incrementa el riesgo de caídas por sarcopenia e incrementa la expresión de atrogenes, me incrementa la expresión de PPAR gamma, entre otros. En fin, metaloproteinasas, inflamación, porosidad cortical, en fin. Sin embargo, no es lo mismo para la diabetes tipo 1 que como la diabetes tipo 2. Definitivamente tenemos desde hace 2 o 3 décadas unos genes que cada día están mucho más, estamos detallándolos mucho más, que son los atrogenes. Los atrogenes son un grupo de genes que contribuyen y conspiran para que nosotros nos vaya mal en la vida y muramos pronto. En serio, es así. Y se incrementan estos atrogenes con la inmovilidad, con la hiperglicemia, con el envejecimiento, con el consumo de corticoides, con la deficiencia de vitamina D, con la pérdida de la insulina, con la somatomedina C, con la resistencia a la insulina, con los glucocorticoides, en fin. Y la falta de ejercicio es de las cosas que más promueve los atrogenes. Y si nosotros mejoramos los requerimientos de vitamina D, disminuimos la inflamación crónica, hacemos ejercicio, se mejora la expresión de estos atrogenes. Entonces, regla fundamental, en la diabetes realmente tenemos muchos mecanismos por los cuales los atrogenes contribuyen a nuestro deterioro, la sarcopenia y las caídas. Entonces, acá tenemos lo mismo. La diabetes contribuye a alteración de la función del osteoclasto, me incrementa la resorción, porque me incrementa el número de osteoclastos, por la inflamación me incrementa el factor de necrosis tumoral alfa, el ligand rando y toda la línea del sistema monocito macrófago mononuclear. También me disminuye la función osteoblástica a través del RUNES2, la osteocalcina, la osteonoectina y la proliferación, la línea de osteoblasto se pierde y me disminuye la formación, o sea, predomina la resorción. Me altera la microcirculación y esto se ve por la aterosclerosis, la microangiopatía, me deteriora el hueso y eso me altera la calidad ósea. Me incrementa la diferenciación a adipoquinas, entonces el hueso se llena de esa médula amarilla grasa y prácticamente invade las trabéculas y me deteriora muchísimo el hueso. Más depósito graso, se incrementa el PPAR gamma, la fosfatasa alcalina, la dipsina y la resistina y la diferenciación osteoblástica se me pierde. Y la fortaleza ósea se daña porque se me va perdiendo el colágeno tipo 1, se me disminuye la rigidez ósea, se me pierde la capacidad de resistencia al estrés, a la fortaleza y esto me conlleva a fracturas. El mayor componente del deterioro de la masa ósea es el envejecimiento. Prácticamente a partir de los 40 años empezamos a perder masa muscular y masa ósea. O sea que nosotros del momento en que nacemos, incluso antes de nacer, hasta los 40 años donde podemos ganar. Desde ahí nos toca conservar. Y esto nos incrementa el riesgo de caída, fracturas y prácticamente este incremento es mucho mayor con el paso de los años.
Sin embargo, la diabetes no es la única enfermedad cuando un paciente es diabético ni la única condición que me deteriora la masa ósea. Ya hoy día sabemos que la microbiota intestinal, la insuficiente exposición solar, las alteraciones del ciclo sueño y vigilia, por eso no hagan tantos turnos, la ingesta baja de calcio, la ingesta baja de vitamina D, la malnutrición y la desnutrición, los medicamentos, la polifarmacia, las enfermedades inflamatorias, la inmovilización, la microgravedad y las enfermedades tumorales que también están incrementando en el paciente diabético me pueden deteriorar la masa ósea. Adicionalmente, si ganamos enfermedades neuromusculares, necesitamos un trasplante, tenemos otra enfermedad endocrina, se nos altera. Hoy también sabemos que nuestros pacientes pueden tener microRNA o RNA de cadena larga que alteran el recambio óseo. Tenemos variantes polimórficas que también hacen más susceptible al paciente a tener más o menos fractura. El envejecimiento, el hipogonadismo, el tabaquismo, que son los que más afectan al adulto mayor. Y hoy tenemos múltiples vías de señalización donde están implicadas órganos, hormonas, vitaminas, factores de crecimiento, citoquinas, variantes polimórficas, entre otros, que van a promover o disminuir la resorción ósea o van a tener efecto dual en diferentes momentos de recambio óseo. ¿Y qué pasa si tenemos diabetes mellitus y osteoporosis? Pues realmente, entre más incrementa el envejecimiento, mayor prevalencia de la diabetes, entre más incrementa la obesidad, mayor prevalencia de diabetes, y de la misma manera, la descarga que genera la osteoporosis en forma conjunta cada vez es mayor. Entonces, muchas veces vamos a encontrar esta patología conjunta en los pacientes adultos mayores. Nosotros hoy día sabemos que la insulina es una hormona anabólica de hueso y en estudios en ratas y estudios preclínicos se han visto que a un paciente, a una ratica que se le destruye el páncreas con estreptotoxina, se le deteriora rápidamente la masa ósea. Y si a esa ratica le inician una infusión de insulina o le dan insulina, inmediatamente el hueso se recupera, tanto en la parte trabecular como en la parte cortical, más que todo la parte trabecular, pero en el área cortical también hemos visto que se mejora. Sin embargo, cuando uno utiliza pacientes con diabetes mellitus y les da insulina, no vemos los mismos efectos que vemos en estudios preclínicos, probablemente porque no mantenemos un paciente en metas y sin hipoglicemias. Entonces aquí vemos cómo la insulina mejora ostensiblemente la carga, las propiedades mecánicas del hueso, la capacidad de soportar la carga, la rigidez, la deformidad y el estrés en un momento dado. Tanto la deficiencia como de insulina como la resistencia a la insulina tienen propiedades diferentes, o sea, actúan de forma diferente en el hueso, y es como vemos que la porosidad de un hueso normal, como lo vemos a la izquierda de ustedes y como lo vemos en la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1 es totalmente diferente, donde el riesgo de fractura en un paciente diabético tipo 2 está alrededor de 1.3 a 1.7 veces. En cambio, en el paciente diabético tipo 1 hemos encontrado reportes hasta 9 veces el riesgo de fractura. No estamos hablando de osteoporosis, sino fracturas. Entonces, vamos a ver que el diabético tipo 1 se deteriora mucho más el hueso porque tiene otra característica que es la inflamación, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune donde la falta de insulina deteriora mucho las propiedades biomecánicas del hueso. Y si a eso se le suma enfermedad celíaca, hipogonadismo, hipercalciuria y vitamina D, me deteriora mucho más el hueso comparado a los demás. Y tenemos otros factores como son la deficiencia de amilina, la deficiencia de insulina. Muchos pacientes de esos cursan con bajo peso, que nos hace un incremento en la fragilidad. Y si le sumamos hipoglicemias, que me le incrementan el riesgo de caídas, es un paciente que está muy propenso a fracturas. Entonces, acá vemos los estudios donde nos reportan los cambios de la masa ósea en la diabetes tipo 1, incluso tan temprano como a los 20 años, vamos a tener ya deterioro de la masa ósea en estos pacientes diabéticos. En el paciente diabético tipo 2 es un poquito diferente, es más que todo la parte inflamatoria a través de radicales libres, el daño microvascular, entre otros, y como vimos también estos pacientes se pueden acompañar de hipercalciurias por diuresis osmótica
entre otros. Y vemos acá los cambios que se dan a nivel de recambio óseo de la matriz y de las células óseas que nos incrementa la fragilidad. Aquí más de lo mismo y le vamos a sumar ahora los medicamentos. Entonces vimos que los medicamentos en paciente diabético tienen diferentes características, sin embargo la insulina, que es un medicamento anabólico, me incrementa muchísimo el riesgo de fractura y esto se ha visto que es porque el paciente tiende a caerse más. La metformina puede tener un efecto positivo en el riesgo de fractura, es una de las razones para seguir utilizando metformina. Las sulfonilurias pueden tener efectos neutros, pero sin embargo, ahorita acaba de salir un estudio que no lo pude citar, que nos vuelve a repetir que nos puede incrementar el riesgo de caídas por hipoglicemia y incremento en la secreción de insulina. La pioglitazona es uno de los medicamentos que nos alertó muchísimo en el riesgo de fractura, no lo tenemos en el país, pero es un medicamento que deteriora muchísimo la parte de la trabécula por invasión y expresión, incremento en los PPAR gamma. Los inhibidores de IPTasa tipo 4 tienen efectos neutrales y los análogos de GLP-1 tienen efectos neutrales en el riesgo de fractura. Los inhibidores de GSLT2 han salido estudios contradictorios, en algunos se incrementa el riesgo de fractura, pero ahorita más o menos se considera que puede ser neutral el riesgo de fractura. Y la cirugía metabólica, que es uno de los factores importantes en el control metabólico en el paciente obeso, nos puede incrementar el riesgo de fractura y deterioro de la masa ósea. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo para evaluar un paciente con osteoporosis? Siempre debemos evaluar los factores de riesgo, mirar clínicamente si tiene pérdida de estatura, cifosis, cálculos renales, urolitiasis, pobre control glicémico, enfermedades autoinmunes asociadas, bajo peso, baja masa muscular, altas dosis de insulina, recurrentes hipoglicemias y la posmenopausia. En ese paciente, de entrada, debemos contemplar estos factores para ir considerando una densitometría. Pedimos la densitometría, aplicamos el FRAS, pero a veces no es suficiente con el FRAS, sobre todo si es mayor de 40 años, si tiene diagnóstico de osteoporosis o deterioro de la masa ósea. Básico, suplementar calcio y vitamina D, implementar la actividad física y definir una terapia antirresortiva o anabólica dependiendo del caso. ¿De acuerdo? En el paciente diabético tipo 2, como el riesgo de fractura es mucho más tardío, podemos simplemente posponer la densitometría casi hasta la fecha de normal, 65 para mujeres, 70 a menos de que tenga otros factores, pero si tiene fractura de fragilidad, inmediatamente debemos solicitar la densitometría y revisar el FRAS para estos pacientes, corregir los factores de riesgo. Aquí, ¿qué medicamentos se han estudiado en pacientes osteoporóticos con diabetes? Alendronato, risedronato, etidronato no tenemos estudios, denosumab no tenemos estudios muchos al respecto, raloxifeno y teriparatida. No tenemos estudios con romosozumab. ¿Y qué debemos hacer? Modificaciones en el estilo de vida, ejercicio de moderada intensidad, ir a incrementar el ejercicio de resistencia, aporte de calcio y vitamina D, reducir la ingesta de alcohol, monitorizar la presión arterial, presiones arteriales por debajo de 120/80 me incrementa el riesgo de caídas. Entonces, en esos pacientes no podemos tenerlos a menos de que exista una razón muy grande y valedera tener tensiones menores. La neuropatía, revisarla y la falla renal. Revisar, aunque no es necesario, optimizar el manejo con metformina, IDPP-4, GLP-1 y evitar la hipoglicemia en estos pacientes. Y recomendar, si es necesario, el uso de bifosfonatos, denosumab, teriparatide de acuerdo a la guía. Siempre debemos tener en cuenta corregir los niveles de vitamina D, mantenerlos en mínimos en 30-40, pero en adultos muy mayores alrededor de 60. Verificar el sodio sérico. Pacientes con tiacidas, pacientes con hiponatremia se caen más, se fracturan más, se mueren más. Corrijan la ingesta de calcio, darles carbonato de calcio con vitamina D, incrementar el consumo de lácteos. Los lácteos no engordan, no producen stroke, no producen cáncer. Corregir los defectos de visión. Una cirugía de cataratas me disminuye un 35% el riesgo de fractura. La retinopatía, la maculopatía hay que corregirla. Disminuir la polimedicación. Yo creo que es muy difícil en medicina interna disminuir la polimedicación, pero debemos tratarla y simplificar los regímenes de medicamentos. Más de 3, más de 5 medicamentos me incrementa el riesgo de caídas.
Simplifiquemos los regímenes de antidiabéticos, sobre todo los regímenes de insulinas prandiales. Si el paciente no necesita insulinas prandiales, optimicemos otro tipo de medicamentos. Verifiquemos los niveles de vitamina B12, la homocisteína, que es otro factor de riesgo de fractura y trombosis. Aquí debemos corregirlo, debemos trabajar en sarcopenia, en los atrogenes, entonces promover el ejercicio y una dieta rica en leucina, isoleucina. Aquí nos sirven dietas veganas y ricas en proteína de suero de leche. Adelante la densitometría, sí, hay un paciente con más de una caída al año. Si es un paciente caedor, es un paciente que se me va a fracturar. Pacientes que tengan más de 3 centímetros de estatura de pérdida, también hay que tallar el paciente, y si están perdiendo más de 3 centímetros, adelantemos la densitometría con morfometría. En pacientes con diabetes no controlada, la diabetes no controlada incrementa el riesgo de fractura. En pacientes con diabéticos tipo 1, en fragilidad y sarcopenia, en pacientes que están usando corticoides con frecuencia o en pulsos, en pacientes con hipogonadismo, en cáncer, en uso de corticoides frecuentes y en fracturas de fragilidad, así sean no clásicas, o sea, radiodistal, tarso, costillas, en fin. Para finalizar, la diabetes tipo 1 y 2 deterioran la calidad del hueso, incrementan el riesgo de fractura. Los mecanismos fisiopatológicos que impactan el hueso son diferentes tanto para la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2. Las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes asociada al pobre control glicémico incrementan el riesgo de fractura, y la prevención primaria es la opción más interesante. Vamos todos contra los atrogenes. Listo. Gracias.